Dios hace sus mejores obras en lo vacío. Nancy Guthrie. Originalmente publicado en inglés en el 2020 como God Does His Best Work with Empty, por Stanley House Publishers. 2020 por Nancy Guthrie. Todos los derechos reservados. La gracia que se le brinda a una extranjera. Es obvio que Noemí no esperaba experimentar gracia, pero sorprendentemente Ruth sí. Ahí en Belén, tal vez en la puerta de la vieja cabaña de barro que Elimelec y Noemí habían dejado atrás hacía tantos años, Ruth le dijo a Noemí que se dirigía a cosechar a los campos de granos en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ruth salió por la puerta esperando encontrar gracia en los campos de Belén. Ella sabía de las provisiones de la ley de Dios para los extranjeros inmigrantes que había en Israel, que podían recoger los granos que dejaban los cosechadores en la orilla del campo, como nos muestra Levítico 19 del 9 al 10. Por lo que ella se fue a recoger lo que pudiera. El escritor del libro de Ruth se divierte un poco con nosotros como lectores cuando nos dice: y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelec. Desde luego, esto no resultó de la nada. La mano de Dios estaba actuando y guió a Ruth a ese campo en particular, que era propiedad de un hombre piadoso que sobresalía entre la mayoría de los hombres de su época. Ese periodo en el que cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Jueces 21-25. Boz estaba interesado en lo que era correcto para con Dios, y vamos a ver que él quería hacer lo correcto con la extranjera que estaba en su campo. Boz llegó a su tierra y preguntó por la mujer que él no reconoció y que recogía granos en la orilla de sus campos. Cuando sus trabajadores le dijeron que era Ruth, la que había regresado a Belén con Noemí, se dio cuenta de que había oído de ella y de su entrega a su suegra. Los que trabajaban para él se referían a Ruth como la moabita, pero Boz la llamó hija mía. Parecía que se estaba haciendo responsable de ella. Percibimos de inmediato que pretendía ser amable con ella. Boz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechados y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Ruth 2, 8 y 9. Él le estaba proveyendo tanto de protección como de refrigerio. Boz incluso oró una bendición sobre Ruth y dijo: que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Nos muestra Ruth 2:12. Boz le estaba pidiendo a Dios que llenara la vida de este joven de su bondad, su recompensa, su provisión, su protección. Eso fue aún más gracia que la que Ruth esperaba cuando fue a los campos ese día. Y lo que Boz no sabía todavía era que él iba a ser la respuesta a su propia oración. A la hora de comer, Boz la llamó: ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Él se mostró generoso con ella. Cuando leemos que Ruth comió hasta llenarse y todavía le sobró un poco, hay algo que nos suena un poco conocido.
¿Dónde más hemos leído acerca de personas que comieron hasta llenarse y todavía les sobraron cestos de comida? Ah, sí, aquella historia de Juan, de la que leímos en el capítulo 1, cuando a una multitud de 5,000 personas con hambre se les invitó a sentarse a comer con Jesús. Él tomó 5 hogazas de cebada y 2 pescados y los distribuyó entre la gente. Cuando hubo acabado, había 12 cestos con la comida que había sobrado. Claramente, vos nos estaba mostrando, a modo de sombra, algo acerca de otro hombre de Belén, que nacería algún día. Un voz superior, que llenaría no solo los estómagos vacíos de multitudes de personas, sino también sus corazones vacíos. Él le ofrecía a la gente una comida de pan y vino, que le serviría como señal de la forma en que Él se proponía nutrirlos y sustentarlos en la eternidad. Cuando Ruth regresó a la cabaña de barro aquella noche, su suegra casi no podía creer la enorme provisión de cebada que había llevado a casa. Era suficiente para que ellas disfrutaran durante semanas. Y cuando Ruth le dijo a Noemí que había pasado el día recogiendo en los campos de Booz, el nombre le sonó a Noemí. «Que el Señor lo bendiga», le dijo Noemí a su nuera. «Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia», nos dice Ruth 2:20. La gracia hace su trabajo en Noemí. Parece que algo había estado sacudiendo la amargura que Noemí albergaba en su corazón hacia Dios. Tal vez Él no estaba en su contra como ella lo había pensado. El giro que dio inicio cuando ella se reubicó físicamente al regresar a Belén, parecía que ahora también se estaba dando espiritualmente. Ella le estaba pidiendo al Señor que bendijera a ese hombre. Vio que el hecho de que Dios guiara soberanamente a Ruth a ese campo en particular era una bondad de Dios para ella, así como para su difunto esposo. Para nosotros es fácil entender cómo eso podría ser bondad para Noemí y Ruth, que estaban vivas, ya que vos podías salvarlas de morir de hambre y proveerles de un hogar. Pero ¿cómo es que la guía de Dios sería bondad para el esposo difunto de Ruth? Queda claro que aquí hay algo debajo de la superficie que tal vez no nos resulte obvio a nosotros como lectores modernos. Se nos da un indicio en el resto de la declaración de Noemí, cuando afirmó que Booz era uno de los redentores de su familia. Noemí quiso decir que, debido a que Booz era un pariente cercano, él quizás podría cubrir la función de redentor de la familia como se estipulaba en la ley que Dios le dio a Moisés. El redentor fungía como protector, defensor, vengador o rescatador de otros miembros de la familia, especialmente cuando habían experimentado pérdida o injusticia. Cuando alguien caía en pobreza y tenía que vender su tierra, el redentor de su familia podía comprarla de nuevo y restituírsela, para que la tierra asignada a la familia en los días de Josué permaneciera dentro de la familia. Y cuando alguien moría sin heredero, el redentor de la familia podía casarse con la viuda, con el objetivo de procrear un heredero para el esposo difunto. Ahora comenzamos a entender por qué Noemí vio que el hecho de que Dios guiara a Ruth hacia Booz podría ser bondad para con su esposo difunto. Si Booz estaba dispuesto a fungir como el redentor de su familia, casándose con Ruth, existía la posibilidad de que esa unión proveyera de un heredero que recibiera la tierra que alguna vez le perteneció a Elimelech. Tener propiedad en la tierra prometida era tener participación en las promesas de Dios para su pueblo. Y morir sin heredero significaba que la herencia de la familia en la tierra de la promesa se perdería, junto con la promesa del pacto de Dios de ser su Dios y el Dios de sus hijos. Al comprar la parcela de tierra,
y restituírsela a la línea de Elimelec, vos podría asegurar que los descendientes de Elimelec y Noemí no perderían su conexión tangible con el mismo Dios. Ruth siguió trabajando en los campos de cebada durante la época de la cosecha. Y entonces Noemí determinó que ya era hora de que Ruth le propusiera matrimonio al potencial redentor de su familia. Eso es lo que Ruth hizo cuando fue al campo de trillar a la medianoche y se acostó a los pies de Booz. Cuando él despertó, ella le dijo: «Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia». Básicamente ella le dijo a Booz: «¿Quiere casarse conmigo? ¿Quiere protegerme? ¿Quiere ser mi proveedor?». Allí estaba Ruth, una extranjera, y pedía llegar a ser parte de la familia del pacto, una copartícipe de las promesas de Dios. Ruth llegó al campo de trillar con un inminente futuro vacío. Salió con una promesa de Booz de que él haría por ella todo lo que le había pedido. Iba a ser una novia. Pero había un imprevisto en el plan. Otro miembro de la familia era un pariente más cercano, y Booz tenía que darle a él la primera oportunidad de servir a la familia de esa manera. Por lo que Ruth salió de ahí con una promesa, y también se fue con provisión. 6 medidas de cebada que Booz le dio diciéndole: «No vuelvas a tu suegra con las manos vacías». Ruth 3:17. Tenemos que preguntarnos qué escuchó Noemí cuando Ruth le dijo que no regresaba con las manos vacías. Es como si el Señor estuviera usando sus propias palabras para recordarle que no ignoraba su vacío. Él todavía era Señor del amor inagotable. Noemí había regresado a Belén enfocada en lo vacío de su vida y esperaba solo frialdad de parte del Dios que ella pensaba que se había puesto en su contra. Pero en lugar de frialdad, experimentaba bondad. En lugar de permanecer vacía, su despensa, su estómago, su corazón y su vida los estaba llenando de Dios a través de Ruth y Booz. Como el pastor David Helm dice, las semillas del manto de Ruth que llenarían el estómago de Noemí dan indicio de la semilla que llenaría el vientre de Ruth y las redimiría a las dos.